Diga. Hola. Vale, gracias, hola. Adelante. Buenos días. Buenos días, hola. Hola. Somos Sara, Sara Waffle. Joel Mancha. Encantada. Pues, buenos días, damas y caballeros. Aquí estamos en una entrevista de pues, nuestra serie del origen de la lengua castellana. Y aquí tenemos al señor Almanza. ¿De dónde es usted? Originalmente soy de la Ciudad de México. Vale, qué interesante. ¿Y cómo se encuentra aquí? Me encanta, realmente Galicia es un encanto. Estoy de acuerdo completamente. Pues, como sabe usted, estamos aquí hoy para discutir la variación diacrónica. ¿Puede definirlo para mí? Bueno, claro, eso es más fácil. Hice mi tesis en la variación diacrónica. Bueno, realmente la variación diacrónica son los cambios que una lengua ha sufrido, ha adaptado. ¿Ha sufrido? Ha sufrido, bueno, es un poco al extremo, ¿no? Pero Sí. ambos partidos dicen ha sufrido, ha adaptado. Yo personalmente uso ha adaptado a lo largo del tiempo. Es obvio que las lenguas cambian cada día. Vale. Es una evolución que pasa. El castellano del siglo XIII y el castellano del siglo XXI son la misma, realmente, pero lo que cambia es la fonética, la morfólica y la semántica. Claro. Pues muy bien. Igual, podemos definir un lenguaje como una actividad humana, ¿verdad? Es un ejemplo que tiene doble función, la comunicación y la representación. La comunicación, lo que hacemos nosotros dos, Exacto. y al cabo la representación, si vemos el mapa del mundo, vemos que realmente, no a partir de Europa, que es España, pero América Latina, los hispanohablantes, es la comunicación. Esta comunicación, Sí. fundamental. Pues muy bien. Ahora, ¿usted puede describir como el origen de la lengua castellana? Cómo se desarrolló y pues algunos de los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo. Bueno, la lengua española surgió como una continuación del latín, por el latín vulgar, realmente, del siglo III. Vale. Igual con el desarmamiento del Imperio Romano, generó diversas variantes del latín. Vemos en Francia, en Italia, en Rumanía, y a partir de la evolución en las lenguas romances. Claro que sí. Pues, señor, muchas gracias para todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy Giovanni y quiero agradecerles por ver nuestro programa. Hoy estoy con la doctora Sara Waffen, Buenos días. que nos va a hablar sobre los rasgos del castellano. Sí, Doctora Waffen, explíquenos al público, porque no sabemos lo que es los rasgos de la variación diacrónica del castellano. pues ahora estamos hablando de los siglos XII y XIII. Y pues de verdad, la lengua castellana de esta época es completamente distinta a la lengua castellana que conocemos hoy. Pues en primer lugar, el vocabulario es completamente diferente. Pues en esa época existían palabras que ahora existen en las otras lenguas románicas como francés o portugués, pero no existen en la lengua castellana. ¿Tenéis un ejemplo para el público? Por ejemplo, aquí ahora se habla galego. Yo no falo galego, pero se fala galego aquí en Galicia. Pues eso exactamente es el ejemplo. Falar, pues en el pasado era hablar. Y entonces uno de los rasgos muy importantes es que la F se convierte en la H. Qué interesante. Sí. Y también otro rasgo muy importante es que la lengua escrita y la lengua oral, pues eran distintas. Pues no había normas de escribir ni hablar. Entonces la lengua oral cambió muchísimo más y desarrolló muchísimo más que la lengua escrita. Sí. Bueno, también creo que pasa en todas las lenguas. No escribimos de una manera, pero hablamos de otra. Claro, claro.
Y como la lengua escrita era más del arte y pues la lengua oral más de, pues, de hablar, claro, de comunicación. Bueno, muchas gracias, doctora Watson, por estar con nosotros. A todos en casa, recordáis que la doctora Watson se puede comunicar por el sitio de web www.cursosinternacionales.com. Gracias. ¡Bienvenidos! A la próxima parte de nuestra serie de la lengua castellana. Estamos aquí con la profesora Mili hoy. Profesora, ¿puede usted leer la parte más clave del nuevo libro sobre la lengua medieval? Por favor, un trocito. Sin problemas. A finales del siglo XV, consolidada la hegemonía castellana, unión entre el Reino de Castilla y la Corona de Aragón, en los demás territorios hispánicos se contempla ya el panorama lingüístico que hoy perdura. El prestigio del castellano terminó reduciendo al uso familiar las demás lenguas peninsulares. Ah, perfecto. Bueno, ¿y por qué escribió ese libro, profesora? ¿Qué le inspiró para escribir esto? Me inspiró la ignorancia que percibo en mis compatriotas sobre la historia de su propia lengua, que tendría que ser objeto de adoración. Y Alfonso, ¿qué impacto tuvo en el castellano medieval? pues un impacto extraordinario, porque Alfonso X, aunque escribía su obra lírica en gallego, su obra cumbre, las famosas cantigas de Santa María, fue el encargado de institucionalizar y más o menos comenzar la estandarización del castellano como lengua de cultura. Hasta entonces, como todos ustedes saben, lo era el latín. Vale, ¿y hay una diferencia entre el español medieval y el español clásico? El español clásico, claro que hay una diferencia. El español clásico es el español de los siglos de oro. Es un español que ha evolucionado y que además ya cuenta con una gramática. Recordemos que Antonio de Nebrija escribió su gramática en el año 1492. Es el año en que se publica la primera gramática de la lengua castellana. Otro monumento nacional. ¡Viva España! Muy bien. Última pregunta. ¿Hay una diferencia entre el castellano y el español? Las diferencias, sí, hay diferencia. No, no hay diferencia en la lengua. Sí, hay diferencia en la intencionalidad con la que se usan las dos etiquetas. Pues encantada, profesora Mili, muchas gracias. Y a vosotros, pues... Nos vemos pronto. Bueno, Y aquí estamos. al fin concluimos nuestro programa. Pero antes hay que decir que no fue hasta el siglo XVIII donde hay reglas de ortografía, gramática, la Real Academia Española. Sí, y el Instituto Cervantes para la promoción de la lengua. Entonces todo eso hace que la lengua sea más normalizada. Todo eso, sí. ¿Y qué fue en 1990 que abrió el Instituto Cervantes? Sí, por todas partes del mundo. Sí, realmente puedes encontrar donde quieras, aparte en España, pero afuera del mundo no encuentras. Igual, queremos decir muchas gracias Muchas a todos gracias. que nos ven en casa. Sí. Os recordamos que pueden coger toda la información de este programa en nuestro disco. 2 por 50 euros. Sí, Si es están- una oferta que no podéis perder.